Buenos días. El equipo conformado por Itamar Montilla, Laura Sequera y mi persona, Donato Villani, hablaremos del aspecto juicio declarativo de prescripción, enmarcado en el módulo 2 de esta materia. Primeramente, mencionaré algunos de los puntos que se van a desarrollar, además de las generalidades, la definición de lo que es prescripción, el carácter y la naturaleza de la acción, el objeto, el juez, el libelo de la demanda, la citación, la sentencia, entre otras cosas, que se describirán a medida que va pasando el video. Podemos comenzar hablando de lo que es la posesión. La posesión designa el poder de hecho que alguien tiene sobre un señorío, o la definición clásica, la tenencia de una cosa o el disfruto de un derecho por una persona por un tiempo considerable. Nos interesa esa relación real efectiva porque hacia la prueba de tal hecho están dirigidas todas las acciones posesorias. El poseedor de un inmueble debe demostrar que por un largo tiempo ha tenido y ha disfrutado de dicho inmueble. El poseedor debe desvirtuar cualquier prueba fehaciente y entre las tácticas procedimentales puede hacerlo alegando la usucapión, que se va a desarrollar más adelante, pretendiendo demostrar la posesión mediante la prueba de testigos, o poniendo la reconvención en el mismo juicio y con la carga de probar una posesión legítima. Es importante destacar la diferencia entre la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria o libertatoria. En el primer caso debe concurrir el lapso de tiempo y una posesión legal de la cosa por prescribir, y en el segundo, la condición principal que debe concurrir con el lapso de tiempo consiste en la inacción del acreedor. Itamar va a desarrollar este aspecto. En el artículo 1952 de nuestro Código Civil se describe lo que es la prescripción. Dice allí que es un medio sustantivo civil que se caracteriza principalmente por el transcurso del tiempo, pudiendo surtir efecto a los fines de adquirir un derecho de libertarse de una obligación. Más o menos es la idea de este artículo, que también se va a mencionar. Pero, en resumen, los aspectos básicos que deberíamos conocer en cuanto a este punto son los siguientes. Se presentará una demanda ante el juez de primera instancia en lo civil el que pretenda haber adquirido la propiedad por la posesión por largo tiempo. ¿Y dónde la presentará? La presentará en la circunscripción donde esté situado dicho inmueble. Segundo aspecto tiene que ver con la demanda. Los demandados serán todos aquellos que aparezcan en la respectiva oficina de registro como propietarios o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble en cuestión. Esta demanda se fundamentará en la prescripción adquisitiva de la propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que requiere suficiente tiempo para que sea procedente la posesión. Las acciones reales se prescriben a los 20 años. Es un tiempo considerable. Ahora, al ser admitida la demanda, se citará a los demandados y se publicará un edicto emplazando para un juicio a todos los que consideran con derecho sobre el inmueble, es decir, todos los que creen que son dueños del inmueble. Y tendrán 15 días para comparecer después de dicha publicación.
Los demandados pueden hacer valer todos los medios de ataque y de defensa admisible. La sentencia firme y ejecutoriada que declare con lugar la demanda se protocolizará en la respectiva oficina de registro y producirá los efectos que indica el ordinal 2 del artículo 507 del Código Civil. Y por último, esto es muy importante, al año siguiente de la sentencia y de su publicación, podrán los interesados que no participaron en el juicio original demandar a todos los que fueron parte de él, sin excepción alguna, para que se declare la falsedad de la prescripción adquisitiva declarada en el fallo que fue impugnado. Estos son los aspectos, en el resumen de este punto. Ahora vamos a dejar al profesor Itamar, que nos va a hablar de lo que es la prescripción y algunos efectos que va a tener. Respecto al inmueble. Muchas gracias, esta fue toda mi presentación. Buenas tardes, me corresponde presentar lo que corresponde del juicio declarativo de prescripción. Al referirnos al tema de la prescripción, tenemos que ubicarla primero en el Código Civil, en el libro tercero, título 24, que corresponde a 4 capítulos del Código Civil. Con respecto al tema del juicio declarativo o de prescripción, o de la denominada también usucapión, corresponde al título tercero de lo que es el Código de Procedimiento Civil. Es importante el tema de prescripción debido a la importancia que ha venido adquiriendo a través del tiempo este concepto, debido a la evolución histórica que ha tenido la propiedad. De ahí se deriva precisamente esta institución desde el punto de vista jurídico, y que está ubicada como una de las figuras más importantes dentro de lo que sería el derecho procesal, y que corresponde a una serie de modalidades que van a ser analizadas posteriormente. Como concepto general, yo voy a comenzar directamente por el concepto que nos da el Código Civil, que corresponde al siguiente. El Código Civil, en su artículo 1952, define lo siguiente: la prescripción es un derecho de adquirir es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinantes por la ley. Aquí hay 2 elementos importantes: lo que se refiere al tiempo y a las condiciones que son causa o motivo para originar la adquisición de la propiedad o su extinción de los derechos u obligaciones. Es importante esto que acabo de decir. Por otra parte, el concepto nos refiere también a qué tipo de derechos nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a los derechos de propiedad, derechos principales, no de los derechos accesorios, como es el caso de la hipoteca. Con respecto a este concepto, también se puede decir lo siguiente: que aunque aquí no está tácitamente descrito las 2 modalidades, nos estamos refiriendo a 2 modalidades de la prescripción: la modalidad de la prescripción adquisitiva y la extintiva, o denominada liberatoria, que les voy a dar un poquito más adelante lo que sería el concepto de cada una de ellas, y sobre todo las condiciones que se requieren para saber en qué presencia estamos cuando hablamos de una, y los requisitos o condiciones que se requieren para su aplicación.
pues aunque aparentemente están ubicadas en este título, no necesariamente se rigen por los mismos principios y por las mismas normas, tanto del Código Civil como por el Código de Procesamiento Civil. Con respecto a otro concepto importante de lo que refiere el Código Civil como norma sustantiva, es el siguiente: la posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida. Esto se explica precisamente al concepto de lo que es la prescripción adquisitiva, y tiene que ser con unas características específicas que deben ser continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia. No se refiere, se refiere en este caso a lo que se denomina la posesión legítima y no a la posesión que se denomina natural o precaria, que se rige y que tiene otras condiciones diferentes al tema que nos estamos refiriendo. Todas las acciones reales prescriben por 20 años y las personales por 10 años, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni la buena fe, y salvo disposición contraria de la ley. Artículo 1977 de lo que sería el Código Civil. Otro aspecto importante por acá nos refiere a lo que se denomina los dos tipos de prescripción: la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva, que es bueno saberlas diferenciar. Primero, la prescripción adquisitiva es el medio de adquirir un derecho de propiedad de los bienes por la posesión continua, como lo hemos dicho, en el tiempo y por otros requisitos por la ley. Tal es el caso como es la posesión, todo lo que son los derechos de propiedad, como son la posesión, el usufructo, las servidumbres, etc. Y en este caso se rige, como lo hemos dicho, por lo que sería el Código Civil y condición de que sea legítima, mientras que la extintiva es la manera de extinguir acciones ligadas a derechos de contenido patrimonial por la inactividad del acreedor o por el transcurso del tiempo. Esto es a diferencia de la anterior, no se refiere a la propiedad, sino a los deberes, a derechos y deberes, tanto de un acreedor como de un deudor. En este caso, los sujetos cambian también y el régimen que aplica no es el mismo que en el caso anterior. Un elemento importante a determinar también es el siguiente: que el elemento constitutivo de la primera, o sea, de la prescripción adquisitiva, es la posesión, y en la segunda la inacción del acreedor. O sea, para que se dé como condición, tienen que existir esas condiciones: primero, la posesión, y segundo, la inacción en el caso de la segunda. Aunque existen otras condiciones, yo creo que estas son las más importantes. En ambos casos, la prescripción es una institución útil y necesaria, porque castigando la negligencia del propietario o del acreedor, se asegura el dominio de las cosas y evita pleitos en la sociedad. A continuación, mis otros compañeros van a dar continuidad al tema que corresponde al procedimiento de lo que sería la prescripción adquisitiva o denominada usucapión. Saludos compañeros y profesora, mi nombre es Laura Sequera y en esta presentación les voy a disertar un poco sobre los juicios declarativos de prescripción. Para iniciar hago referencia a que la prescripción es un efecto jurídico que se produce con la culminación de un lapso determinado por la ley. Tal como lo señala el Código Civil venezolano en el artículo 1952, el cual establece: la prescripción es un medio jurídico para adquirir un derecho o libertarse de una obligación bajo el tiempo y las condiciones que establezca la ley.
De allí se consagra la naturaleza de la acción, la cual es una naturaleza especial, destinada a la tramitación de causas que versen sobre derechos de propiedad o sobre un bien inmobiliario exclusivamente, siendo una acción de naturaleza constitutiva y declarativa por medio de una sentencia, que permite establecer el objeto de la acción, el cual recae sobre sus bienes susceptibles de ser adquiridos por prescripción adquisitiva, donde se pretende lograr por sentencia la posesión de un bien en el mejor estado de derecho, es decir, la propiedad. Por otra parte, para que se establezca un juicio declarativo de prescripción es necesario que confluyan los requisitos, los cuales son sustantivos y procesales. Los sustantivos son los bienes susceptibles de prescripción y los procesales, como su nombre lo indica, son los que van estrechamente con el proceso, que es decir, la persona que pretenda la prescripción adquisitiva la haya poseído de forma legítima. Esto está establecido en el artículo 772 del Código Civil venezolano. Además de requisitos, también se hacen necesarias ciertas condiciones, las cuales están establecidas en el Código Civil en sus artículos desde el 1953 hasta el 1957. Estas condiciones las he venido mencionando un poco someramente a lo largo de esta presentación. Sin embargo, lo que establece el artículo 1957 no ha hecho referencia a ello, por lo cual me permito leer: la renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita. Tácita resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso de la prescripción, y la expresa es, como valga la redundancia, lo expresa las partes. En relación al juicio de prescripción, el juez competente para conocer de esto será el juez de primera instancia en lo civil, que se encuentre en el lugar de la situación del inmueble. En este sentido, el libelo de la demanda, el cual está establecido en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Dicho artículo versa que para introducir una demanda esta deberá contener tribunal ante el cual se interpone, nombres, apellidos y direcciones de las partes, el carácter que tiene cada una de las partes del proceso, objeto de la pretensión, entre otras condiciones que están establecidas en los numerales de este artículo. Conjuntamente con el libelo de la demanda debe adjuntarse cierta documentación. Esta documentación está establecida en el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil. Cito: con la demanda deberá presentarse una certificación del registrador, en la cual conste nombre, apellido y domicilio de tales personas y copia del respectivo título. Este conjunto de documentación constituye la demanda, con la cual se da inicio al juicio declarativo de prescripción, cuya siguiente fase es la citación. La citación está claramente expresa en el artículo 962 del Código de Procedimiento Civil. Admitida la demanda, se ordenará la citación de los demandados en forma prevista al capítulo 4, título 4, libro primero de este código, y la publicación de un edicto emplazando para el juicio a todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble, quienes deberán comparecer dentro de los 15 días siguientes a la última publicación. El edicto se fijará y publicará en la forma prevista en el artículo 231 de este código, que versa el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, que el edicto se fijará en las puertas del tribunal y se publicará en los diarios de mayor circulación del estado en el que se encuentre, para que las personas que tienen interés en el inmueble pero que no forman parte principal en el proceso tengan conocimiento de lo que se está realizando. Una vez realizadas las citaciones, corresponde la contestación de la demanda. Esto es por parte del demandado. El artículo 693 del Código de Procedimiento Civil consagra que la contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado o del último de los demandados, si fueren varios. Tanto para la contestación como para los siguientes trámites se observarán las reglas del procedimiento ordinario. Para ello, las partes interesadas hacen uso de los medios de defensa, citados en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.
Las personas que concurran al proceso en virtud del edicto tomarán la causa en el estado en que se encuentre y pueden hacer valer todos los medios de ataque o de defensa admitidas en el estado de la causa y que por supuesto vayan acorde a derecho. A su vez, tienen las pruebas fehacientes establecidas en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué son las pruebas fehacientes? Toda aquella prueba legítima, legal y probable que demuestre que esta persona tiene parte en el bien inmueble. El proceso puede culminar con la sentencia. Esta está establecida en el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil. La sentencia firme y ejecutoria que declare con lugar la demanda se protocolizará en las respectivas oficinas de registro y producirá los efectos que indique el artículo 507 en su ordinal número 2 del Código Civil venezolano, que establece este artículo, que la sentencia tendrá efecto absoluto luego de haber transcurrido un año de haberse dictado. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo, los terceros que no intervinieron en el proceso tienen la oportunidad de interponer un recurso. Este recurso puede ser una demanda de reivindicación siempre y cuando sus derechos hayan sido vulnerados y además de esto la sentencia les resultase desfavorable para ellos. Para culminar, los legitimados activos y pasivos. Los legitimados activos es toda aquella persona con título justo. ¿Qué quiere decir eso? El nombre del propietario que aparezca en el título de propiedad es el propietario original del bien inmueble. Y los pasivos es toda aquella persona que aparezca en una oficina de registro como dueño o titular de un derecho real con respecto al inmueble. Muchas gracias, esta fue toda mi presentación. Bien, para complementar lo que mencionó Laura, podemos resumir estos artículos del 690 al 696, que habla de la competencia, los requisitos de la demanda, la situación y emplazamiento, la contestación y sustentación de la demanda, la intervención de los concurrentes, la condición de admisibilidad del concurrente y los efectos de la sentencia según lo que podemos observar. En cuanto a la competencia, el artículo 690 dice que debe ser el juez de primera instancia lo civil del lugar donde está ubicado el inmueble. Los requisitos de la demanda deberá proponerse sobre todo aquellos que se consideran propietarios del inmueble. En cuanto a la citación, admitida la demanda, se va a citar a las personas involucradas mediante una publicación de un edicto. Luego está el proceso de contestación y sustanciación. Este lo menciona el 693 del Código Civil, que dice: la contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado o de los demandados, si son varios. Con respecto a la intervención de los concurrentes, el 694 menciona que las personas que concurran al proceso en virtud del edicto tomarán la causa en el estado en que se encuentra y pueden hacer valer todos los medios de ataque o de defensa admisibles según la ley. Con respecto a la admisión de admisibilidad del concurrente, el artículo 695 dice que para ser admitida la causa, la persona que concurre en virtud del edicto deberá acompañar la prueba fehaciente del derecho que invoque sobre el inmueble. Esto es muy importante, que haya una prueba que demuestre que es propietario. Y por último, el efecto de la sentencia. El 696 habla que la sentencia firme y ejecutorial que declare con lugar la demanda se protocolizará en la respectiva oficina de registro y producirá los efectos del artículo 2 del 507 del Código Civil. Ahora seguirá Itamar hablando de las sentencias.
Para concluir con nuestra exposición referente a la prescripción adquisitiva o subcasión, voy a dar a conocer dos sentencias que se refieren precisamente a las dos modalidades. La sentencia RC 000-683 del Tribunal Supremo de Justicia, que se refiere a una prescripción por adquisición de un inmueble. Por cierto que esta sentencia la vi muy complicada, porque no solamente es una demanda, sino que se confundieron dos demandas en una sola, y que el juez tuvo muchísimos problemas para dictar sentencia. En la segunda, la sentencia número RC 491 del Tribunal Supremo de Justicia, donde se refiere precisamente a una prescripción por extinción de una deuda, donde precisamente se da un caso muy interesante de una persona que hace una demanda por una extinción de una deuda entre dos sujetos, activo y pasivo, acreedor y deudor.